tiempo de, perdón, a todos aquellos que se tomaron el tiempo de contestar el formulario, porque eso de cierta manera me dio un poco más de información para, de cierta manera, diseñar este masterclass para ustedes. Y como decía Luis, esto es precisamente para ustedes, así que por favor, normalmente para que todos nos podamos escuchar, sí voy a pedir que todo el mundo esté en mute, pero en el momento en que ustedes quieran hacer una pregunta, pueden usar el chat. Ahí sí le voy a pedir un poco, por favor, a Luis que me ayudes un poco, si de pronto en el medio me pierdo y no veo ningún chat, y si cualquier cosa, definitivamente me estoy pasando totalmente del tema y hay una pregunta concreta, por favor, simplemente hacedla. Entonces, bueno, bienvenidos, hoy es Fundraising y francamente lo que hoy yo vengo a compartir son las lecciones aprendidas. Como siempre, siempre que estamos haciendo este tipo de charlas o entrenamientos, acá no hay una verdad absoluta, es simplemente lo que hoy vengo yo a compartir con ustedes. Es un recorrido de muchos años haciendo fundraising en distintos países y con las distintas experiencias que actualmente tengo, ya no como emprendedora haciendo mi fundraising, que lo he hecho muchas veces, sino también desde la otra parte, ayudando a muchísimos emprendedores en distintos lugares del mundo. Entonces, primero que todo, presentarme un poco por qué soy yo la que estoy privilegiada hoy dando esta charla a ustedes. Entonces, pues primero, como mencioné anteriormente, he sido emprendedora en fintech, 2 fintech startups, uno que tuvo un exit interesante, entonces ahí digamos que aprendí muchísimo levantar recursos, primero en Latinoamérica, que era un poco más complicado, y el último ya fue en Europa. Y entonces en estos tipos de financiación que he hecho en los pasados 10 años, lo que he hecho es estructurar rondas de fundadores, levantado de familia y amigos, incluidos los clientes y proveedores, con ángeles inversionistas y con fondos con VCs. Y ya después, hace como 10 años, empecé, digamos que es el momento ya después de ser emprendedora, después de haberlo hecho, es como, muy bien, ahora quiero yo también empezar a dar y sobre todo también empezar yo a construir mi portafolio como ángel inversionista. Entonces, ahí yo he invertido ya, tengo un portafolio en más de 10 compañías, más o menos alrededor de 25 rondas de financiación. Mi portafolio está primeramente basado en Europa y actualmente estoy residiendo en Dubái, entonces estoy empezando a construir, digamos, ese portafolio acá en el Medio Oriente. Actualmente de mi portafolio, 6 compañías siguen activas, otras no tanto, y en general, entre todo, he tenido distintos tipos de exits con retornos interesantes. Sin embargo, todavía no he llegado a un tipo de exit como del IPO, que es, digamos, uno de esos, ojalá algún día suceda en mi caso. Entonces, básicamente eso es. Lo que yo vengo hoy a explicarles a ustedes es un poquito una jornada que empezó personalmente en el año 2010, cuando después de Latinoamérica me costó tanto levantar recursos y después llegué a Europa y me di cuenta, pero los obstáculos son los mismos, los problemas, los retos siguen siendo los mismos. Y entonces decidimos precisamente cuando estábamos montando Go Beyond Investing, que es una de las más, digamos, grandes redes de inversionistas en Europa basada en Zurich, dijimos, bueno, vamos a montar un proceso para ayudar a los emprendedores cuando quieren levantar recursos de por dónde empezar. Entonces, esto es básicamente lo que yo vengo a compartir hoy. Son 3 lecciones, son básicas. Acá no, como yo siempre digo, no, esto no son ciencia de cohetes ni nada, pero que realmente para mí se han hecho la diferencia, no solamente en las compañías donde yo he levantado dinero, sino en las compañías donde hemos invertido, bien sea como persona natural yo o invertido a través, digamos, de los fondos, en donde a mis emprendedores, a las compañías invertidas, les ha ayudado mucho precisamente en desarrollar su estrategia de financiación. Entonces, son 3 lecciones. Espero que en la hora y 30 que tengo pueda absorber todas esas 3 lecciones y que ante todo sean útiles para ustedes en el caminar en el que están, ¿ok? Entonces, mi lección número 1 es muy básica y es la importancia del número 6. Fue lo primero que yo aprendí en la vida. Normalmente, antes de cualquier exit, no he conocido la primera compañía que no levante en promedio 6 rondas de financiación antes de tomar precisamente el exit, cualquiera de los exits que ustedes quieran, bien sea la compra de uno grande con uno pequeño, la compra del emprendedor donde está comprando las acciones detrás, o de pronto cuando un gran inversionista entra y compra a los inversionistas pequeños. Promedio, como siempre decimos, son 6
rondas de financiación. Y entonces eso también a mí me empezó a dar perspectiva cuando empecé a ver esos números de debo tener un proceso para que cada vez que yo empiece estas rondas de financiación no sea tan difícil. Entonces esa fue la primera. La segunda, después como de empezar a organizar un poquito todo este proceso, me di cuenta también que había, digamos, 6 pasos para cada vez que yo lanzo una ronda de financiación. Entonces, eso es un poquito, hoy me voy a enfocar especialmente en el planear, que es la estrategia, y después claramente vienen los demás. Entonces, primero, efectivamente, no hay nada como tomar el tiempo para planear, para planificar. Una vez ya tenemos la estrategia, que es lo que hoy voy a compartir con ustedes de manera muy básica, como nosotros la hacemos, es cómo nos preparamos emocionalmente y también, digamos, la compañía para irnos a ronda de financiación en pleno. La otra es, bueno, listo, ya cuando estamos preparados, lanzamos, ejecutamos la ronda, cerramos, y como yo siempre he dicho, cerrar es un concepto un poco no tan cierto, porque realmente cuando uno cierra la ronda de financiación es realmente cuando lo más importante sucede, que es este manejo de inversionista que tenemos que tener detrás, es cumplir con todo aquello que prometimos cuando estábamos haciendo el levantamiento de fondos, y viene también este manejo de inversionistas. Entonces fue el segundo tip que dije, ok, acá hay 6 pasos desde el momento 1 de la estrategia hasta el momento en que yo cierro y empiezo a manejar los inversionistas. Y lo otro es que al final, y eso que no en tiempos de COVID, pero sí, en tiempos donde no hay ninguna crisis, me tomaba siempre entre 4 a 6 meses para cerrar las rondas de financiación, sin importar cuál fuera el importe de la ronda. Podría ser desde $500,000 hasta la última que levanté de 4 millones, me tomaba los mismos 6 meses. Y asimismo, lo otro importante era, que lo vamos a ver más adelante, de la importancia del 6, es que normalmente, precisamente como me tomaba 6 meses desde el momento de planeación hasta el momento en que ya los recursos estaban en mi cuenta, pues en la cuenta, en el escrow account, en la cuenta custodia que poníamos para la ronda de financiación, asimismo yo tenía que garantizar que tenía que tener más de 6 meses de caja, de efectivo, de liquidez precisamente para poder continuar con mi empresa. Entonces, por eso es que yo digo, al final, el número 6 termina siendo bien significativo. Dicho esto, lo que me he dado cuenta en la crisis financiera del 2009, en momentos actualmente de COVID, es que las rondas están tomando más tiempo, están tomando de 6 a 8, especialmente cuando son las primeras rondas para las compañías. Caso muy particular, cuando sucede COVID y yo tengo, digamos, el portafolio de las compañías que están haciéndolo bien, digamos que mi compromiso fue más cómo apoyo a aquellas que lo están haciendo bien porque van a necesitar esta liquidez, no de 6 meses más, sino más alrededor de 8 a 12 meses de liquidez que en las nuevas. Entonces, por eso sí, y acaban de salir muchísimos reportes que con mucho gusto lo puedo compartir en Europa, acá en el Medio Oriente y también en Estados Unidos, donde efectivamente fue un poco más difícil para estas empresas que hasta ahora estaban lanzando sus primeras rondas en momento de crisis. Y esta ventana se aumenta entre 8 a 10 meses más en cerrar las rondas de financiación. Entonces, ese, digamos, es mi primer tip. La importancia del 6, siempre tenerlo muy en cuenta. El segundo tip que me pareció muy interesante, sobre todo ya teniendo, digamos, los dos sombreros, el de emprendedora y el de inversionista, es que los ciclos se parecen. Entonces, por ejemplo, acá, este es el ciclo de cómo yo lo hago como inversionista ángel. Primero, yo antes de cualquier cosa, porque claro, invertir en startups es muy riesgoso. Las estadísticas siguen mostrando los mismos números. En un 80%, la probabilidad de que una empresa fracase en los primeros 3 años es extremadamente alta. Y también me di cuenta que yo, como inversionista, la mejor manera de mitigar ese riesgo era precisamente diseñando mi estrategia de inversión. Y una vez diseñaba yo mi estrategia de inversión, con esto podía básicamente planear para encontrar cuál era ese grupo de compañías de las cuales yo tenía apetito, o los fondos que estaban manejando, los limited partners tenían ese apetito por, y así de cierta manera, digamos, hacer una mejor curación de las compañías que necesitaba. Asimismo, después de eso, era cómo hago la debida diligencia, el due diligence en cada uno, de qué manera construía mi portafolio, cómo manejo mis inversiones, y al final todos vamos manejando hacia un éxito.
Entonces, esto es como inversionista ángel. Una vez entendí eso, me di cuenta que básicamente para nosotros los emprendedores en ese momento es igual. Es cómo desarrollo esta estrategia de financiación. Para mí, en el primer momento no era evidente que yo, vamos a hacer una estrategia de financiación. No, era como, necesitamos tanto dinero, este es el uso de los recursos, vamos, en vez de darme cuenta que efectivamente tiene que ser un proceso más en el mediano y largo plazo, porque al final, al igual que el inversionista, yo como emprendedora necesitaba mi estrategia de financiación precisamente para planear, para preparar, para ejecutar esa ronda de financiación, para lograr obtener esa inversión específicamente en los recursos en los que necesitaba. Una vez cerraba esa ronda de financiación, ¿cómo voy a gestionar yo a los inversionistas? Y por último, ¿cómo en todo esto, una vez yo decido, y ojo, acá muy importante que son de las cosas que vamos a ver en la estrategia, en el momento en que yo decido que yo voy a abrir mi compañía precisamente para accionistas, en ese momento estoy acordando que voy a dar propiedad de mi compañía. Y en ese mismo momento, cuando yo decido no irme por un crédito, sino decido básicamente hacer levantamiento de recursos por medio de equity, de acciones, es en ese momento donde yo sé que en algún momento yo tengo que recomprar esas acciones o tengo que darle el retorno a esos inversionistas. Y entonces al final todos estamos trabajando para lo mismo, que es un exit, que es al final una relación de largo plazo, que es otra de las cosas muy importantes, que cuando uno tiene este tipo de estrategia, le permite tener esa mayor visibilidad. Entonces, eso es muy importante y ese fue como mi segundo tip, de entender que tanto como el inversionista tiene su estrategia, como emprendedora yo también tendría que tener esa estrategia. Y en la manera en que yo entendiera más cómo era ese ciclo de inversión y cómo piensa ese inversionista, de cierta manera, claro, si mi estrategia era que fuera como los ángeles inversionistas y los VCs, pues claramente yo tenía que alinear esta estrategia como emprendedor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de irnos a la lección 2? ¿No? Ok. Entonces, sí. Perdón, que me tardé en prender el micrófono. Dale, Víctor. Alguna vez me leí un libro de alguien que se llama, de apellido Honda, ahorita se me acaba de ir el nombre, y él recomendaba no hablar de la salida en las primeras conversaciones con inversionistas. Pero lo que estoy interpretando de lo que tú me dices es que más o menos desde las primeras conversaciones con el inversionista hay que darle como visibilidad de cuándo va a salir y con qué retorno. ¿Eso interpreté correctamente? No. Lo que tienes que tener claro, porque básicamente cuando yo estoy revisando cada una de las oportunidades de negocio, yo siempre me pregunto, ¿y cómo me va a regresar mi dinero esta compañía? Por eso es tan importante, digamos, ese modelo de negocio. Entonces, cuando yo como inversionista lanzo la pregunta al emprendedor, bueno, ¿y cuál es tu estrategia de salida? Y el emprendedor me dice, no tengo ninguna, para mí es una bandera roja, porque ¿cómo es posible que vas a tener mi dinero y no tienes, por lo menos has pensado en alguna manera de cómo hacer ese retorno de dinero? Entonces, estoy de acuerdo que de pronto es muy prematuro decir, mira, te voy a retornar tu dinero entre 3 y 5 años, porque si eres un inversionista sofisticado, sabrás que claramente no hay garantía de eso. Y por eso es que al final quien decide entrar en términos de equity es porque ambos estamos compartiendo el riesgo, que es la diferencia con un crédito. Con un crédito es muy clara las condiciones, hay un capital y hay un interés sobre el tiempo, mientras que acá es como nos la estamos jugando ambos. Yo te doy mi capital, tú inviertes en lo tuyo, yo claramente estaré rezando y haciendo todo lo que tenga que hacer para que a tu empresa le vaya bien, pero como al final es un trabajo en conjunto para que tú puedas tener una salida exitosa que claramente termina siendo un retorno para mí. Entonces, la parte en la que estoy de acuerdo con lo que decía el libro que tú leíste sería, yo nunca, jamás ni garantizado un retorno, porque acá nadie sabe. O sea, es muy difícil el retorno, ni tampoco el tiempo exacto. Pero lo que sí digo es básicamente, en el espacio en el que yo estoy, por ejemplo, en ese momento estaba en fintech y en ese momento en el mundo de la fintech estaba dando una cantidad de exits. Y especialmente nosotros estamos bien ubicados en Zurich y Reino Unido estaba teniendo unos exits bien interesantes. Entonces era mi estrategia de salida,
Básicamente, lo que estábamos viendo era un trade sale. Es básicamente que un grande nos comprara a nosotros, como lo estamos viendo los competidores, y en un rango de tiempo entre 3 a 5 años, ¿ok? Que es totalmente distinto a decir, me comprometo con un retorno de inversión de tanto en una fecha determinada, porque en ese momento yo misma voy a, la primera que salto soy yo, te digo, pero acá, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una nota convertible en la que yo voy a poder convertir en equity, o estamos hablando acá de un crédito donde específicamente hay un tiempo y hay un interés que yo voy a tener, digamos, ya acordado? Entonces, para recapitularlo, básicamente es importante que ustedes digan que han pensado en esta estrategia, que de pronto puede ser entre muchas, porque también el inversionista tiene que sentirse claro. Muchos de los inversionistas ángeles amigos dicen, no nos sentimos cómodos con salidas donde sea el emprendedor quien compra de regreso las acciones, porque está comprobado estadísticamente de que no son tan generosas a veces ese tipo de salidas. Pero, sí, y además es magnífico que si esa es la estrategia del emprendedor y para el inversionista es un no, es mejor desde un primer momento estar todos de acuerdo de que no va, a en cambio estar invertidos por 5 y 7 años y tener dolores de cabeza. Entonces también esa parte de caridad es importante. ¿Contesté tu respuesta, Víctor? Totalmente. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, Sí, continúo. yo tengo una Antonio, pregunta. dale. Hola, buenos días. Sí, Hola. tú mencionaste hace un momento un tipo de exit que es el trade sale, cuando hay una salida porque esperas una inversión más grande. No sé si lo vas a tocar más adelante, pero ¿qué otros tipos de exit se plantearían desde ese momento? O también está la nota convertible, pero ¿cuáles son los que tú consideras que se deberían manejar? A ver, no tratamos acá porque sería todo un módulo, pero sí te las puedo indicar básicamente, y después si quieres, Luis, lo que podemos hacer es yo mando un video de estos cortos educativos que tengo y básicamente ahí está toda la información. Digamos, las tres estrategias de salida más conocidas son, uno, cuando el emprendedor compra las acciones, ¿ok? Y hay de cierta manera ciertos sectores donde es muy común. Y, por ejemplo, en los deals de impacto, lo que llamamos inversiones de impacto, es muy común, ¿ok? Entonces, básicamente, esa es una. La segunda es lo que llamamos el trade sale, que es cuando el corporate, el grande, compra al pequeño, o uno que tenga más poder, compra al otro. El tercero es el famoso IPO, que es básicamente cuando nos vamos a mercado bursátil, como lo que hemos visto con compañías como Facebook u otras, que ese es básicamente en el que todos soñamos porque los retornos pues son 30x a lo que tú invertiste, ¿ok? Entonces, eso es absolutamente, digamos, por eso cuando empecé mi charla dije, yo he tenido éxito, pero todavía no he llegado a tener esa donde básicamente nos vayamos al mercado bursátil. Hay otra cuarta, por ejemplo, que es cuando, como mencioné, como hay 6 rondas de financiación y lo vamos a ver en este momento, llegas en un momento en donde los venture capital son los que entran, pero en una etapa más tardía. Entonces, normalmente a veces quieren un control mayor y dicen, no me va con tomarte el 20% de la compañía o no me va con tomarte el 30%, quiero el 60%, por decir algo, o el 50%. Pero ¿qué pasa? Los fundadores tienen el 50% y el otro porcentaje lo tienen en manos de muchos inversionistas ángeles. Entonces hay un exit que también nos ha sucedido muy bueno, en donde el venture capital entra y compra a todos los pequeños, es la manera en que nosotros salimos y ya dejamos que un inversionista grande esté. Otras veces también, esa sí no he estado yo presente, pero la he visto mucho en los fondos en los que estoy, y es básicamente donde hay 2 empresas en el mismo sector, hay una grande y básicamente compra a esta, o sea, hay lo que se llama un merger and acquisition, precisamente para que en ese momento se vuelva aún más fuerte la valoración de la compañía, suba, y entonces incremente, y en ese momento se pueda dar para otro tipo de éxito. Pero en esta fusión se da un éxito también para los pequeños, porque básicamente bien sea la grande, recompra a todo el mundo de los pequeños y se establece como una sola entidad. Y la última, que desafortunadamente no es la que ninguno buscamos, es cuando la empresa está ilíquida o no cumple con los mínimos reglamentos de la regulación del país donde esté, y entonces ahí se dice que se pueden tener 2 salidas.
Uno, que es la bancarrota, que es lo que siempre queremos evitar porque normalmente a nadie se le paga, o la otra, en inglés, perdón, porque no he tenido esa operación en Colombia, pero, o en Perú, este tecnicismo de el winding down, como el soft landing, el reducir las operaciones al máximo para por lo menos poder vender el mínimo de activos y poder regresar, aunque sea un poco del capital. Entonces, eso también está considerado como la estrategia de salida de compañía. Esos son, digamos, los 6 más, y sobre esos hay sub más, pero como, digamos, subtemas, pero lamentablemente por tiempo eso no podemos incorporarlo, pero eso es al más alto nivel, y con gusto, como decía, le comentaba a Luis, puedo dar un poco más de videos o de artículos que los pueden ayudar a educarse un poco más en la estrategia de salida. Perfecto, Antonio, ¿contesté tu pregunta? Okay, sí, me quedó clarísimo. Y de hecho creo que el punto 1 es el que más se usa con lo que es Friends, Family and Fools, que digamos es el capital semilla, que das en teoría acciones por una participación, digamos, de la utilidad que puedas generar eventualmente, pero ellos son parte de la compañía, ¿cierto? Exacto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta mientras que ya nos vamos a la lección 2? ¿No? Ok, bueno, muy bien. Entonces, lección 2. Como les comentaba, yo al comienzo empecé sin estrategia, sin nada, me di cuenta que la estrategia era realmente importante. Y la estrategia la vamos a desarrollar en 4, lo mismo que yo les digo, son 4 puntos específicos. Y les digo, funciona. No funcionó a mí, ha funcionado a todas las empresas en las que hemos estado invertidos en este momento. Nosotros ya, en la que ya mi tercera empresa, que se llama Infino, hemos estado montando precisamente programas de investment readiness en distintos países. Lo acabamos de usar en los Balcanes, en Pakistán, en Senegal, y es impresionante realmente si se hace bien. La retroalimentación de los emprendedores es que les alivia la vida un montón porque les permite pensar un poco más allá, que digamos que es la invitación del masterclass de hoy, ¿ok? Entonces son 4 y vamos a ir uno a uno, básicamente, qué es aquello que nosotros nos preguntamos en cada uno, y por eso era que empecé este masterclass agradeciendo a las personas que se tomaron el tiempo para desarrollar el formulario, porque esto es una de las bases, no es la estrategia completa, pero si ustedes la diligenciaron, se podrán dar cuenta que hay ciertas preguntas que eran claves precisamente en esto que estábamos revisando. Entonces, vamos primero con la motivación. ¿Cuáles son realmente esas razones para lanzarnos a hacer el levantamiento de fondos? A veces yo pensaba siempre cuando era emprendedora, no, pues porque necesito la liquidez o necesito inversión, porque necesito mover la compañía de una etapa a otra, pero es bien interesante entender las razones, número 1, y cuando uno realmente se sienta a hacer ese ejercicio, cuáles son todas esas razones para yo querer ir a una ronda de financiación, es muy útil precisamente para mirar cómo hacer ese uso de los fondos. Entonces, ese primer pedazo, si está bien hecho, que además voy a dar unos tips de cómo se hace y demás, ayuda muchísimo. Es la primera parte, digamos, que va a ser esa parte de esa presentación que ustedes van a hacer hacia los inversionistas con ese uso de fondos extremadamente claro. Lo segundo, que también es muy importante, y es cuando son más de un fundador de la compañía, se me pasó ya en la segunda, y es, todos pensamos que estamos alineados, o sea, todos pensamos que nuestras motivaciones y nuestras razones para ir en ronda de financiación son las mismas. Y me ha pasado más de una vez que la sorpresa es que no. Y precisamente te puedo contar un poquito la historia de lo que está pasando en el actual startup. Y el tercero es básicamente tener ese plan B. Entonces vamos a entrar un poquito en cuáles son esa motivación. Entonces, mi primer es que cuando ustedes se pongan a dar esas motivaciones y se sienten a pensar, ¿por qué estoy levantando recursos? La manera de estructurar cómo, o sea, primero hacen su brainstorming y después básicamente la manera como lo hacen es primero pensar en cuál es ese objetivo último, como nosotros decimos digamos, la jerga del inversionista, cuál es ese key milestone que ustedes quieren llegar a. ¿Cómo lo van a hacer y para qué? Esa es la estructura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero levantar mi motivación es porque definitivamente, y la vi en muchos de ustedes, quiero incrementar mis ventas en un 30%. Muy bien, ¿cómo? A través del desarrollo de una aplicación móvil. Muy bien.
¿Para qué? Para que me permita acceder a la población X y Y. Si ustedes se dan cuenta, solo con tener la motivación estructurada de esa manera, me permite que básicamente entre mis resultados, entre mis promesas que voy a cumplir para mi inversionista, está muy claro que yo, con el dinero que ustedes me van a dar, tengo que incrementar las ventas en un 30%. Y para ello, ¿en qué necesito invertir? En una aplicación móvil. Y entonces, claro, ¿cuánto me va a costar a mí esa aplicación móvil? Entonces, en ese momento, no solamente estoy desarrollando desde el momento 1, entendiendo cuál es mi motivación, entendiendo qué es esos objetivos que yo quiero realizar, pero ante todo también cuánto me van a costar. Porque una de las cosas más difíciles en las que yo también he estado, especialmente en las primeras rondas, y que lo veo muchísimo en los emprendedores en los que invertimos, es qué difícil es entender cuánto es ese monto que tengo que pedir para esta ronda de financiación. Qué difícil es entender esa parte. Y precisamente haciendo el ejercicio de esa manera, en donde ustedes enlistan 3 o 4 que sean los objetivos, las motivaciones principales para ir a esta ronda de financiación, les da precisamente el uso de los fondos es para qué. Y básicamente ustedes van haciendo el presupuesto de, ok, la aplicación móvil o necesito reclutar mayor cantidad de personas. Muchos vi que querían expandir a México o a otros mercados. Muy bien. ¿Cuánto me cuesta esa expansión de lado a lado? Y entonces yo empiezo así básicamente a hacer el presupuesto y voy obteniendo cuál es esa cifra final realmente de lo que yo necesito pedir para pasar de un estadio a precisamente lo que nosotros decimos, de una etapa de desarrollo a la siguiente, ¿ok? Otra cosa importante acá cuando se esté haciendo este ejercicio. Entonces, primero se enlista toda la motivación, se tienen esos números y después lo voy a empezar a sonar acá como súper repetidora, pero es bien importante. Siempre hay que incrementar a la cifra final un 20%, porque siempre van a haber costos ocultos. Siempre va a haber aquello en lo que usted no la tuvo clara, la dejó de percibir y en ese momento es muy importante precisamente que eso esté calculado. Pero de las motivaciones, como dije, más importantes, bueno, esto que es supremamente importante, también de las que aprendí y aprendí duro, especialmente no en primeras rondas, pero ya en rondas más alrededor de la expansión, es las razones para parar las rondas de financiación. O sea, ¿qué sería aquello por lo cual nosotros decidimos parar? Me acuerdo muchísimo, esto era año 2013, estábamos en Zurich y estábamos levantando ya lo que se llama la Serie A. Y perfecto, nos lanzamos, pero efectivamente necesitábamos a alguien más que desarrollar el negocio, porque ¿qué pasa? Cuando estamos ya en esos niveles, básicamente y cuando ya estaban, en esa época estábamos levantando 3 millones, en ese momento los futuros inversionistas quieren ver al emprendedor, quieren ver a los fundadores. Entonces, con la cofundadora dijimos, muy bien, vamos a irnos 50% de inversión en la ronda de financiación y 50% a seguir manejando el negocio. Sin embargo, dejamos a una persona del team que era súper experimentada, la dejamos ahí. Nos fuimos a levantar y ¿qué pasó? Sí recaudamos recursos, pero no llegamos a lo que nosotros llamamos el mínimo para cerrar la ronda y ya habíamos pasado 6 meses. No era el momento correcto y hay otra cosa a la que quiero hablar y es la estacionalidad. Como las rondas de financiación al final son los procesos de venta y como todo proceso de venta hay una estacionalidad. Y puedo compartir acá que básicamente en Europa lanzar una ronda de financiación en el verano es la muerte. O sea, nadie va a estar en agosto respondiéndole a usted. Entonces, todo lo que hizo en un momento determinado le va a tocar volver a hacerlo. Ahora que estoy en el Golfo, por el contrario, un excelente momento de lanzar rondas de financiación es actualmente en el verano, mientras que Ramadán, que son básicamente época de marzo y abril, son desastrosas. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Creo que tengo una pregunta en sala. Miremos a ver. No, me parece que hay un micro abierto, nada más. Vale, perfecto. Ok. Entonces, volviendo a este tema, entonces la estacionalidad. Entonces, eso fue lo que nos sucedió en Zurich. No medimos bien la estacionalidad y nos fuimos en el verano y entró la ronda en verano, donde estaba completamente todo muerto y no levantamos el mínimo de cierre. O sea, levantamos algo cercano, pero no el mínimo de cierre. Dijimos, ok, no importa. Nuestro plan B es, nos regresamos al negocio y lo seguimos y ya después cuando tengamos un mejor momento volvemos a lanzar la ronda. Y que nos dimos cuenta cuando regresamos al negocio, el negocio había perdido muchísimo. Primero, no teníamos la caja para los 6 meses que normalmente necesitábamos para vivir.
no teníamos en ese momento la atracción que habíamos logrado, el engagement, las ventas recurrentes no estaban. Los partnerships que habíamos creado estaban débiles. Entonces, cuando llegamos, primero, completamente uno agotado, frustrado porque no logró cerrar la ronda, con un equipo que está desmotivado también porque se da cuenta, ¿y si no hay inversión, qué va a pasar con nosotros? Y asimismo levanta que el negocio estaba en una etapa y resulta que retrocedimos este tiempo. Entonces, al final nos tocó cosas que yo recuerdo a nivel familiar, mi esposo me decía, estás jugando ya con dinero que ya no es para, o sea, que es dinero con el que no se toca, pero era un momento en donde tú dices, ¿qué más puedo hacer si no sacar esto adelante? Entonces, por eso, de las cosas que aprendí básicamente ahí es que tener uno muy claro cuáles son esas banderas rojas, esas razones que les van a decir a ustedes, mire, es mejor parar. Y si no logro la financiación, ¿qué? Entonces ese es mi segundo paso. ¿Cuál es mi plan B? Y si mi plan B, dentro de mi plan B está regreso a hacer lo mismo y simplemente espero un mejor momento, ¿cuáles son esas banderas rojas que el negocio le va a empezar a mostrar que de pronto no le dan el tiempo de esperar, por ejemplo, los 6 meses o lo que usted haya decidido que va a tomarse en levantar los recursos, sino que le va a tocar regresarse a su negocio? Y eso, digamos, fue de esas lecciones aprendidas más dolorosas, pero que realmente nos ayudaron. Y por eso también la preparación emocional es clave y la alineación con los cofundadores es clave, porque en este momento, básicamente, si nosotros no hubiésemos estado alineadas en lo que necesitábamos y queríamos, muy probablemente la compañía se habría completamente quebrado y habría terminado en ese momento. Entonces, ese es el paso de motivación 1, el cual les invito a hacer. Y solamente para recapitular, es exactamente cuáles son los objetivos, estructurarlos de esa manera, en cuál es el, digamos, este objetivo máximo, este key milestone que quieren hacer, cómo se cuantifica y para qué. Precisamente es para mover la compañía de X a Y, que eso les va a permitir un montón. La alineación con los cofundadores y las razones para parar, el plan B y las banderas rojas. ¿Alguna pregunta antes de continuar? No me ¿No? quedó del todo claro las razones para parar, María Carolina. Vale. Entonces, por ejemplo, tú dices, quiero levantar 500,000, pero como diríamos en Colombia, a nadie le gusta un café frío. Entonces, normalmente, si tú no logras cerrar el mínimo que necesitas cerrar, que eso ya lo miraremos un poquito en términos de dinero y tiempo, y estás tratando de levantar y pasan 6 meses y no has logrado lo mínimo, ¿cuánto más te puedes esperar para decir esto no funcionó? Entonces, ¿cuáles son? O por ejemplo, hay muchos que dicen, mire, después de hablar con los primeros, no sé, 5 inversionistas he recibido 5 nos, porque muchos veces me dicen eso, paro. Y yo lo que les voy a decir, mire, en mi época de fundraising, yo he recibido tantos no en la vida que por eso creo que ya no tengo ego. Y al final no me lo tomo personal, que esa era otra cosa que también es importante acá en la parte personal, que es muy, muy importante, porque es que a mucha gente les va a decir que no. Digamos, el mejor ratio que nosotros llegamos a tener era un sí por cada 10 individuos. Y eran 10 individuos que lo que nosotros decíamos era realmente nosotros habíamos hecho un mapeo de inversionistas y habíamos recibido una introducción directa. Y con todo y eso, 9 nos decían no y al final 1 nos decía sí. Pero entonces, por ejemplo, entender ese tipo de cosas es importante para ustedes. ¿Ok? Y acá viene una parte muy importante de la preparación personal y es que hay días maravillosos como cuando te dicen un sí y hay días terribles cuando te dicen un no, especialmente. Pero yo creo que lo más importante que yo aprendí en todo esto es que acá no es personal. Es básicamente un no hacia un negocio, es un no, porque además está la startup de uno compitiendo con muchas otras y un no es a veces mejor a tiempo que ese tipo de individuos que también los van a encontrar, que les dicen, te quiero, me encanta tu compañía, vamos a tomarnos un café y siguen y siguen y siguen y jamás toman un año en darte una respuesta o no. Por ejemplo, para mí eso fue muy claro desde el comienzo y yo siempre le digo tanto a los inversionistas como a los emprendedores, un no vale aún más a veces que un sí, porque le permite a uno precisamente para dónde puede uno redireccionar. Entonces, volviendo a la preparación personal, es importante la dirección del negocio, la velocidad, el tipo de crecimiento y las consideraciones para el éxito. Volviendo a la parte personal, como el ejemplo que les acabo de compartir, para mí
esa parte de obligación de liability personal no estaba tan clara y no tuve los límites y me generó problemas, digamos, ya a nivel muy personal en casa. Entonces también de cierta manera tener esa claridad hasta dónde o sea, hasta dónde la obsesión se vuelve una obsesión más que realmente un objetivo profesional. También para toma de decisiones van a tener que sortear muchas cosas entre la ronda de financiación y seguir manejando un negocio. Y además el tiempo, porque es realmente agotador. Hay momentos en que todo pareciese que no funciona. Entonces es importante. Lo otro muy importante a nivel personal, que yo no la tenía tan clara en la primera ronda, es que cuando uno invita, o más bien, cuando uno decide que uno va a hacer una ronda de accionistas, yo estoy perdiendo libertad porque estoy dando propiedad de mi compañía. Y hay a veces yo he visto emprendedores que simplemente no están hechos para eso, no están diseñados. Entonces, por eso es tan importante entender que no hay una sola manera de fuente de financiación, sino que hay muchas. Lo importante es uno tener el conocimiento sobre las mismas y cómo será la mejor combinación. Y eso lo vamos a tocar más adelante en la parte de lo que llamamos la etapa 2 y 3, que son el dinero y el tiempo. Y lo otro, lo importante también es apoyarse, que si no tiene un cofundador, si necesita un apoyo, bien sea del equipo, pero uno no lo puede hacer todo solo, eso también lo aprendí. Muy importante los contactos, pero también mucho cuidado con ellos, porque al final hay mucho quiebre de relaciones cuando entran, digamos, estas relaciones de dinero. Y siempre, a pesar de que uno encontrará una cantidad de retroalimentación y de coaching, mirar también qué es aquello que uno quiere incorporar y qué es aquello que de pronto no. Y confiar mucho realmente en esta parte interna, en este sexto sentido del que tanto se habla y a veces tampoco le ponemos atención, es realmente importante. ¿Alguna pregunta mientras que nos movemos al tiempo y dinero? ¿No? Ok. Entonces, como yo siempre digo, hay dos recursos limitados en la vida. No para todos los seres humanos, pero digamos para la gran mayoría. Uno, el dinero, y dos, el tiempo. Y esas son las cosas que más uno, digamos, de los retos más importantes de uno como emprendedor es cómo manejar esos dos. Entonces, uno muy importante y que lo sigo viendo actualmente más como inversionista que como emprendedora es que a veces hay esta falta de alineación de expectativas de cuál es la etapa en la que mi compañía está y esa etapa, cuál es como el match perfecto de inversionistas que tengo. Escucho muchísimo. No, he tenido solamente la ronda de fundadores, ahora quiero el gran VC que entre. Mire, yo no he conocido el primero, ni en mis compañías, ni cuando he sido coinversionista, ni en los portafolios donde eso haya sucedido así en un momento determinado con una gran suma de dinero. Entonces, entender un poco cuál es la etapa en la que está de desarrollo mi compañía y a qué recursos tengo derecho, me ha ayudado muchísimo precisamente a diseñar estas rondas de financiación. Y lo otro, lo importante es cuánto, lo que hablábamos, cuánto es aquello que yo tengo que pedir. Y frente a eso, mis tips son los siguientes y digamos que las preguntas que normalmente yo me hago son las siguientes. ¿Cuánto dinero y cuánto tiempo necesito para que mi startup pase de una etapa a otra? Porque al final, digamos, si tenemos el tiempo para pensar todo bien, yo no quiero levantar ronda de financiación para poder vivir los próximos 6 meses. Básicamente hay una lógica detrás, es para mover la etapa de mi compañía de desarrollo, de la etapa A, por ejemplo, a la etapa B, ya lo vamos a ver en un momento determinado. Y si quiero atraer inversionistas, teniendo esa claridad mental, es la mejor manera de precisamente hacer una presentación de la compañía. Porque es como decirle, mire, usted va a invertir en esta empresa que tiene este nivel de desarrollo. Con los fondos y los recursos que vamos a levantar en conjunto, mi empresa va a moverse a este otro nivel. Lo que quiere decir que la valoración de mi compañía hoy, por decir algo, es 1, y precisamente en los próximos 18 meses, porque como les dije, y sobre todo a la gente que se unió un poquito más tarde del arranque, normalmente son 6 rondas de financiación antes de que podamos ver una estrategia de salida. Entonces, si mi compañía vale 1 acá con los recursos que estoy recaudando y con los que voy a invertir de manera sabia, la valoración de mi compañía tiene que ser mucho más alta porque ha pasado de un nivel de desarrollo a otro.
cuando uno hace, digamos, ese momento como ajá, como emprendedor, de la manera de comunicar, porque uno lo tiene muy en lo profundo, pero no tiene esa manera de como decir, mire, es que es esta etapa de desarrollo y estos recursos me van a ayudar para mover de X a y la valoración de la compañía se va a incrementar, pues claramente termina siendo algo interesante a los ojos de un inversionista, ¿ok? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es la etapa de desarrollo? Yo hoy básicamente, lamentablemente por tiempo no puedo entrar a explicar las distintas dimensiones porque también digamos que hemos generado entre todo esto, sobre todo para ayudar a muchísimas de nuestras empresas, cuál es esa etapa de desarrollo, porque no es tan blanco y negro. Muchos pueden estar al final de una etapa y al comienzo de la otra. Entonces, ¿cómo diseñamos esta presentación de la compañía de manera que sea evidente el mensaje que estamos mandando? Y lo otro muy importante es cuánto dinero necesito. Y ahí, de las cosas más importantes que yo he aprendido en ese momento es volviéndome al punto 1 de la motivación. Normalmente siempre uno enlista 5 cosas que quiere hacer. Y a eso, básicamente, si ustedes hacen el presupuesto de cuánto cuesta ejecutar ellas, por ejemplo, de la gente que contestó, quiero expansión a México, quiero desarrollo de la aplicación móvil, quiero reclutar no sé qué número de personas con este tipo de talentos, pues bueno, usted hace su presupuesto de cuánto cuesta todo ello. Y en algún momento determinado también decir, bueno, si mi objetivo final es que mi compañía, por ejemplo, se mueva de un seed round a una startup phase, entonces, ¿cuánto, si tengo la posibilidad de elegir, por ejemplo, si hago la sumatoria de todo eso y me da $500,000, está perfecto, pero ¿qué tal que no logre ese $500,000? ¿Qué sería, cuáles son esos mínimos objetivos que necesito impajaritablemente llegar a que sucedan para precisamente mover la compañía de una etapa a la otra, lo mínimo? Y eso es lo que les dará a ustedes el mínimo de inversión. Entonces, por ejemplo, muchas veces me sucedió a mí, voy por rondas de 1,000,000, pero después de 1,000,000 es lo que yo quiero, es como lo que yo, como el target, es a la suma a la que yo quiero llegar. Sin embargo, si después exactamente de los 4 meses o los 6 meses estoy en ronda de financiación, no logro eso, ¿cuánto es lo mínimo? Y hay presupuesto, entonces de pronto la expansión a México puede esperar y me puedo ir básicamente por la aplicación móvil, más reclutar el equipo, más una cantidad de cosas que las tengo claras. ¿Cuánto me cuesta eso? Normalmente siempre es el 30% menos, por decir un ejemplo, 700,000, y entonces me voy con esos 700,000, que es lo mínimo que necesito en la ronda para cerrar. Pero para llegar allá, precisamente necesito tener tan claras las motivaciones para mover mi etapa de la etapa X a la etapa Y, para hacer esos números. Y una vez hecho eso, independientemente de que usted tenga el mínimo y tenga el máximo, siempre es importante incrementar ese 20%, porque así como el presupuesto familiar, siempre habrá ese 20% de costos ocultos, ¿ok? Y en cuanto al tiempo, lo que decíamos, 2 cosas que yo aprendí. A mí me costaba lo mismo levantar $500,000 a 3,000,000 a más. 6 meses a 8 meses. Y eso en no épocas de crisis, en no épocas de pandemia y demás. Entonces, siempre es un promedio entre 6 a 8 meses. Y lo otro es mi tiempo de inversión yo como fundadora. Y ahí también perdí más de una vez hasta que logré entender que efectivamente como mínimo era el 50%. Y lo importante de tener en mi equipo a alguien a quien compartir esa carga para poder salir adelante en este tema del levantamiento de fondos. ¿Cuándo es un buen momento para levantar fondos? También aprendí eso, porque al comienzo yo iba básicamente, no, cuando ya tengamos poca liquidez. Sí, efectivamente, cuando la startup no tenga cash efectivo en los próximos 6 meses, sin embargo, en tiempos de COVID yo diría más 8 a 12 meses. La otra muy importante, en las siguientes rondas de financiación, me pasó más de una vez que logramos cumplir todo aquello que habíamos prometido. Los objetivos eran tan claros que los logramos cumplir antes de tiempo y ya la compañía estaba lista para seguir a la siguiente etapa. Entonces, no hay mejor momento que inclusive, y se llega a la inversión muchísimo más rápido, porque normalmente los primeros inversionistas quieren reinvertir, ellos mismos son los principales, sinceramente, evangelizadores o embajadores del startup y traen muchísimos más y ya empieza a mostrar uno esa atracción donde básicamente ya los fondos empiezan a verlo a uno.
Lo otro, cuando hay cualquier cambio en el mercado, en este momento el COVID, como lo comenté en primer momento, las empresas, todas las compañías en las que estoy invertida, en ese momento entraron a rondas de financiación porque era tan incierto cuándo se podrá dar este tipo de liquidez que inmediatamente entraron la mayoría y por eso, digamos, se decidió invertir, dar prioridad a ellas. Y la otra que también entendí, me costó un tiempo, especialmente con el primer startup, y ahí sí perdí completamente la visión, cuando mis competidores directos estaban levantando de recursos, porque básicamente van a tener el mayor músculo financiero para poder hacer inversión y de esta manera poder ganar una porción del mercado mucho más grande en un tiempo determinado más corto. Entonces, eso digamos que para el tiempo también era una parte importante que, digamos, en parte de los tips me costó entender. Y cuando hablamos de etapa, lo volvemos al mismo tema de los 6, como les digo, el número 6 es todo un número. Normalmente cuando arrancamos es el concepto, cuando estamos buscando ese MVP, ese concepto, esa validación. Entonces, normalmente para pasar de explorar a validar, y ya ahorita vamos a ver cuáles serían esas fuentes de financiación del más alto nivel. Después de la validación a la construcción, de la construcción, que en todo país en distintos, pero entonces el pre-seed, al seed, al early stage, a escalar y a expandir. Entonces, básicamente, cada vez que usted se ponga en una ronda de financiaciones, ¿qué necesito? Por ejemplo, si mi compañía está para hacerla pasar lado validación a el lado seed. Lo mismo, y lo que yo decía, no es tan blanco y negro, no es como claramente tengo la manera de que es una o la otra. Por favor, para todo aquel que está llegando, sería ideal que pudiesen ponerse en mute, así no encontramos el eco. Gracias. Las dimensiones precisamente son distintas y ya lo vamos a ver en un momento determinado. Las dimensiones del negocio para cada etapa. Cada vez que yo decido moverme, volviendo a eso, y yo sé que es un concepto que no es tan fácil y necesita más tiempo, pero quería dejarles eso ahí como para que se quedaran pensando. Por ejemplo, si estoy en la etapa seed de la compañía, a veces yo puedo tener un equipo muy bueno y de pronto no tendré una junta de accionistas, pero tendré un advisory board en sitio. El producto estará de pronto más avanzado o menos avanzado para esa etapa. Mi propuesta de valor puede ser una u otra. En términos de clientes, por ejemplo, hay muchos que en esa etapa ya tendrán clientes pagando, otros que debido a la naturaleza del sector tendrán lo que se llama los proyectos pilotos, algunos no pagos, otros sí. Y ojo, un proyecto piloto nunca significa, como nosotros llamamos estos trials, nunca significan que van a terminar a consolidarse en un cliente seguro. Hemos visto muchos casos en que eso no sucede, entonces por eso digamos que la etapa de la compañía es muy distinta. ¿Cómo están las finanzas de la compañía? ¿Tengo suficiente cash, suficiente liquidez para llegar de un lado al otro? A nivel de infraestructura, y no significa infraestructura de finca raíz y demás, es infraestructura de la plataforma, infraestructura de los procesos, los tenemos o no. Y algo muy importante que se entendió, digamos que fue de los momentos claves, es la visibilidad. Una ronda de financiación es un proceso de venta. Y entonces, básicamente, entre más visible usted frente a ese grupo de inversionistas o de clientes o de lo que necesite para levantar sus fondos de financiación, pues cada mente podrá pasar de una etapa a la otra. ¿Alguna pregunta mientras nos movemos al tipo de financiación? ¿No? Sí, yo tengo Sí. una. Si te puedes Dale, regresar, Antonio. por favor, un slide. Claro. ¿Acá o la siguiente? No, Anterior, ahí perdón. está bien. ¿El equipo junta de accionistas es el equipo interno o son todos los potenciales accionistas que uno debe buscar? Buena pregunta. El equipo, normalmente cuando nosotros estamos haciendo la debida diligencia y demás, y esto es una cosa que también es factual. Cuando uno invierte en startups especialmente, uno está invirtiendo en el equipo más que en la idea per se. O sea, esto es un negocio de personas. O sea, uno invierte por eso es que el fundador necesita tomarse tanto tiempo precisamente para llevar a cabo estas rondas de financiación. Entonces, cuando uno está mirando las dimensiones claves, es básicamente este equipo, estos fundadores con su equipo central, pero normalmente estos fundadores, a veces como todos somos muy jóvenes o de pronto estamos arrancando en esto, por más experiencia que tenemos, necesitamos esta junta de directivos, más que de accionistas, de directivos que precisamente den la estrategia y el direccionamiento de la compañía. Cuando somos una empresa tan nueva,
empezando hasta ahora, normalmente tenemos lo que se llaman los asesores, que son claves, porque muchas veces tenemos un experto en el sector como asesor, tenemos de pronto un experto en inversión que precisamente nos permitan dar esas luces. Y más allá, cuando la empresa está cogiendo mayor forma, es donde necesitamos esta junta, perdóname, no es tanto de accionistas, sino es de directivos, que es completamente distinta a los accionistas. Ahora bien, según los estatutos de la compañía, según esos acuerdos de accionistas cada vez que cerramos rondas de financiación, sí, en uno de los términos que en la mayoría se tienen, se dice que esta junta de directivos, por lo menos uno de los puestos tiene que ser para el que represente a los inversionistas, pues claro, ese individuo se sentará ahí, pero no significa que son todos los accionistas de la compañía. Es ese cuerpo les llamamos governance, ese cuerpo directivo que permite, de gobernabilidad, que permite precisamente a la compañía tener un mayor direccionamiento. Ok, puede ser también los mentores o el board Correcto, que te correcto. asesora para Sí, el por ejemplo, desarrollo de tu startup. exacto, y yo siempre, eso es algo que hago mucho énfasis, ahorita ya con el sombrero de inversionista, siempre cuando estamos analizando una oportunidad, miramos el equipo, pero exactamente, esos mentores, todo aquel, sinceramente, activo que le permita a estos fundadores poder tener más oportunidades de poder ser exitosos. Y es lo que son los mentores o un buen coach o los asesores o después lo que se va a convertir. Por eso es que depende de cada etapa, porque al comienzo, claro, en estas etapas hasta sí uno ve mucho es eso, el mentor, el coach, el asesor. Ya acá en esta etapa empieza también por el lado de que la empresa empieza a tener un mayor seniority, pues claramente también uno empieza a ver esos sistemas de gobernabilidad un poco más profesionales en pie y que además van de la mano con los estatutos de la compañía. Ok, tú mencionaste hace un momento también que en temas de tiempo de la fundadora el 50% mínimo, es decir, el CEO tiene que dedicarse por lo menos el 50% a búsqueda de recursos y digamos 50% puede ser para temas de la operación de la misma startup, pero mínimo es el 50% como para toda esta parte de planeación y estrategia y todo, ¿cierto? Sí, porque normalmente, volviendo al mismo tema, que este es un negocio de personas. Yo no recuerdo la primera, porque al comienzo lo hicimos así, no, tenemos un marketing officer, y entonces es la persona que va a llevar la ronda de financiación. Al final esta persona llegaba y nos decía, no, el inversionista quiere la historia de los fundadores, quiere entender quién es ese fundador que está detrás, que va a hacer el proyecto volar y ser una gran compañía. Después entonces, ok, muy bien, vamos a conocer. Después entonces haga la presentación, que normalmente, pues, si no es el CEO, ni siquiera el CEO, es los fundadores. Si no son ellos, entonces, ¿quién? Y después entonces ven el proceso, ok, nos gusta la compañía, queremos hacer la debida diligencia. Y claro, a pesar de que todo el equipo esté ahí, claramente uno no espera que el fundador, especialmente cuando es una persona muy técnica, sepa que cuando preguntemos acerca de las finanzas de la empresa, pues nada mejor que el financiero entre y explique. Pero normalmente el fundador siempre se le va a pedir un tipo de presencia de alguna manera u otra. Así sea, yo he estado en los momentos de exit, no hay un momento donde uno diga, puedo completamente subcontratar la ronda de financiación a otros, por más de que haya fundraisers que los he usado solamente 2 veces, siempre el fundador tiene que estar en un porcentaje importante de tiempo. Entonces, por eso a veces gran parte de lo que hemos visto y también hemos vivido es que la subestimación del tiempo invertido por parte de los emprendedores pasa a ser una parte fundamental de por qué no se logra el levantamiento como quisiéramos. Ok, clarísimo. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Ok. Muy bien. Entonces, la tercera parte de esta estrategia de financiación, como le estaba diciendo, volviendo un poco atrás a lo que hablábamos de muchísimos emprendedores. Hoy precisamente estábamos en un comité de la Comisión de la Unión Europea porque se va a lanzar un proyecto interesante que se llama Invest Horizon. Y volvíamos a pensar qué es aquello que todavía sigue faltando para que los emprendedores tengan menos retos de poder lograr sus rondas de financiación más rápido. Y es básicamente esa expectativa, ese conocimiento de su compañía
para entender la etapa y el tipo de financiación. Y cuáles son aquellos inversionistas que realmente deben tener, porque realmente a veces por la falta de visibilidad o la falta de, sí, normalmente es más visibilidad que educación, no termina uno contemplando todas aquellas opciones que uno podría tener precisamente para formular, para desarrollar esta estrategia de financiación. Y entonces acá básicamente es lo que yo digo en la parte de abajo, que es muy importante, decisiones sobre cuánto dinero levantar, que fue lo que hablamos en la etapa 2, de cuánto es el dinero. Ahora vamos a mirar de qué fuentes viene ese dinero. Si por el final yo digo, por ejemplo, $500,000, yo no puedo esperar tampoco por un tema de riesgo de la misma compañía que un solo inversionista de el $500,000, sino gran parte en lo que una manera de como uno hace la, no le voy a decir le quita el riesgo, pero como que minimiza o mitifica un poquito ese riesgo, es precisamente formando un gran pool de coinversionistas que le permitan a la compañía seguir. Lo otro, también lo que les preguntaba yo ahorita y les contaba un poco, ¿qué tanto estoy yo preparado para dar parte de propiedad de mi compañía a un inversionista, si sea un 1%? ¿Qué tan preparado estoy? Y con lo que eso trae de por medio, que también está falta de libertad, está muchas veces falta de autonomía, hay que hacer reportes, hay todo. O de pronto yo estoy en un momento en otro sector donde precisamente puedo obtener un poco de deuda. Entonces, ¿cuáles? O de pronto puedo hacer las dos bien manejadas, por ejemplo, por medio de una nota convertible y al finalmente cuando ya la empresa está bien, irme precisamente por un equity round. Entonces, todo ese tipo de cosas son los que se tienen que tener en cuenta porque todo va a impactar el equipo, todo, y crea compromisos que deben ser cumplidos. Por eso cuando empecé esta presentación diciéndole del top, del tip del número 6, si se dan cuenta también en las etapas de las rondas de financiaciones, cuando está uno en ese tipo de etapa está la parte de cumplimiento, que es tan importante precisamente, que cuando cerramos la ronda no es que cerramos y ya está, sino ahora es cómo cumplo y cómo hago ese manejo de inversionistas si al final fue lo que decidí diseñar. Entonces, esto para mí es un cuadro que me sirvió muchísimo. Ahora bien, hay muchas discusiones siempre y en cualquier país donde lo mostramos, no, pero es que acá se llama distinto, llámese como se quiera llamar. Al final terminan siendo las fuentes de financiación las mismas. Si, por ejemplo, yo estoy buscando 50,000, 50,000 euros o dólares, acá en este momento no importa tanto la moneda, normalmente el pool, digamos, de financiación que puedo tener exactamente son los fundadores, la familia, los amigos, y sí, en muchos casos se dicen los fools. También hay muchísimo, por ejemplo, algo que yo nunca consideré, y básicamente es los proveedores y los clientes terminan siendo una gran fuente de financiación, ojo, bien manejados y cuando no hay conflicto de interés, desde el momento uno de la compañía hasta la parte de salida. Entonces, por ejemplo, eso también me costó en un momento determinado entender. Hay muchas cosas que son muy buenas al comienzo y que bien manejadas de esa manera como que le quitan el riesgo a la compañía y de cierta manera a todo el mundo nos gusta porque no nos diluyen. Son esos grants, todos esos tipos de premios, ese soporte de gobierno que uno puede tener, puede ser parte de la ronda de financiación. Entonces antes estaba con gente de los Balcanes en donde decían, no, pero es que del millón, entonces quiero tanto y tanto y tanto, pero y hay una cantidad de dinero entrando por cooperación internacional precisamente hacia el mundo del emprendimiento. Y yo preguntaba, pero ¿por qué parte de todo eso no puede ser una pequeña parte precisamente estos fondos que al final del camino vienen muchas veces con muy buen coaching, con muy buena visibilidad y son recursos que no van a diluir ni al emprendedor ni a los futuros accionistas? Están también las plataformas de equity, las equity crowdfunding platforms, que bien manejadas también pueden funcionar. Después, cuando yo estoy más levantando alrededor de 300,000 a 2 millones, y eso que acá yo ya empiezo a ver muchísimos más venture capitals, esto es antes, pero acá empiezo a ver muchísimo más a todos los que acabo de mencionar anteriormente, más los inversionistas ángeles, más los venture capitals. Hay muchos fondos que estamos empezando a ver de seed capital, o muchos, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Networks de inversionistas ángeles, de grupos de inversionistas ángeles, gracias, que al final tienen sus fondos ángeles de la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fondo, digamos, estos ángeles inversionistas en su grupo,
toman un poco hacen toda la curación de cuáles son las empresas en las que se tiene que invertir, y después cuando ya esta empresa pasa a otra etapa, por ejemplo, de early stage a startup, en ese momento es cuando viene este fondo de ángel y básicamente coinvierte con estos inversionistas ángeles. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay una cantidad. Después, claramente, cuando ya estoy mucho más a niveles de expansión, pero también mi compañía ha demostrado una atracción volviendo a las etapas, que es que a veces decimos, no, yo creo que mi compañía cuesta tanto, la valoración de mi compañía es tanto, necesito tanto dinero, pero ojo, todas estas dimensiones del negocio están a ese mismo nivel de qué es lo que usted está pidiendo, porque muchas veces veo uno tuve solamente la ronda de fundadores y básicamente hice bootstrapping y entre todo lo que conseguimos, entre todo está, y ahora quiero un venture capital que me invierta 2 millones, pero atención, estas distintas dimensiones, que son las mismas que nosotros usamos para hacer la debida diligencia, la compañía está en ese nivel para recibir ya este tipo de inversionistas, o más bien está, sí, puede que tenga un excelente, es una idea maravillosa y todo eso, pero de pronto, en este momento puede haber más bien unos inversionistas ángeles entrando, consolidando un poco el tema, de pronto unos fondos, pero estos fondos semilla al comienzo, para que después sí vengan estos VCs y demás. Y cuando precisamente uno entiende que hay toda una cantidad, y como les decía anteriormente, estos proveedores o clientes son una excelente fuente de financiación, porque al final, digamos que el éxito va también de la mano y van a querer ver crecer y son los que primeros creen en ustedes y van a poder, digamos, tener este retroalimentación de si hay este customer fit, si hay realmente esa solución que ustedes están ofreciendo, realmente hay un fit con este consumidor, que pueden llegar a ser una muy buena combinación entre inversionistas para lograr eso. Entonces, este cuadro, y como digo, puedo mostrarles, y con gusto lo puedo mandar, Luis, hay como 4, digamos, en distintos países y distintos continentes, digamos, como se nombran las rondas, pero al final del camino hay, digamos, que un acuerdo tácito, digamos, entre los inversionistas tiene que haber un mínimo de cosas antes que uno entre. Por ejemplo, muy sinceramente, cuando yo estoy haciendo mis inversiones como inversionista ángel, a mí siempre me gusta ver que el emprendedor no solamente tenga la idea, sino que haya, como yo llamo, que tenga piel en la compañía. O sea, no solamente si es toda esta inversión de tiempo, pero también cuánto dinero han invertido, y ha habido una ronda semilla, digamos, primero, de fundación primero, con quiénes son los primeros que van a creer en ustedes, pues ustedes, sus familiares, sus amigos, sus consumidores, sus proveedores y un montón, para después ya empezar nosotros como ángeles inversionistas, digamos, de ahí con unos tiquetes alrededor de 50,000, y hemos podido llegar hasta inclusive tiquetes de 3 millones, pero básicamente cuando ya hay, digamos, un mínimo antes de empezar. No estoy diciendo empresas que estén ya generando ingresos, ¿no? Porque también dependiendo de los sectores, he tenido éxitos donde compañías donde todavía ni siquiera han generado una gran cantidad de ingresos, pero básicamente el volumen y la atracción que tienen es muy importante. ¿Alguna pregunta antes de seguir a la etapa 4? Sí. Dale, Me Víctor. llamó la atención que en las dimensiones claves del negocio para cada etapa, que entiendo es lo que de alguna manera le tienes que contar al inversionista para atraerlo a que apueste en ti, no mencionas mercado. No, claro, el mercado sí, totalmente, pero sí, la madurez del mercado, pero más bien, volvamos un poco. Cuando estamos hablando de las dimensiones de la compañía, porque eso es importante, de las dimensiones de negocio, básicamente cómo está todo eso, que es hay dos variables unas que son las que tú puedes controlar como emprendedor, ¿ok? Y otras que no puedes controlar. Entonces, tú puedes controlar tu equipo, en dónde está tu producto, tu propuesta de valor, cuántos clientes tienes, cuál va a ser, digamos, el pipeline de esos clientes, cómo están las finanzas, si están sanas o no sanas, tu infraestructura, y qué haces tú para contribuir para esa visibilidad. Eso, digamos que de cierta manera son variables que tú puedes controlar como emprendedor. Hay otras que son precisamente 3 importantes, que son claves para la valoración de la compañía, que lamentablemente tú no puedes controlar. Uno, lo que se llama el market hit, lo que estamos presente, el mercado.
Hay mercados que de cierta manera, y lo vimos ahorita en COVID, mercados que al comienzo, por ejemplo, Agritech era un mercado que era normal, estándar, antes del COVID, después del COVID, ahora se volvió el hit, o sea, está teniendo valoraciones como el FinTech en años 2010. Es algo que tú como emprendedor no puedes manejar y sí, dependiendo de dónde estés. Y muchos, por ejemplo, de empresas que vimos, de startups, especialmente los que querían seguir un poquito este proceso de share economy y circular economy, se vieron impactados en este momento de manera negativa a los crecimientos a los que estaban proyectados. Entonces, tú no puedes controlar eso del market hit, ¿ok? Pero claramente, si está a tu favor, pues obviamente, indiscutiblemente es algo que te va a ayudar más o menos en levantar los recursos. Lo segundo que uno no puede controlar es básicamente el apetito de los inversionistas en distintos tipos de sectores. Una cosa es el market hit y otra es el acceso a ciertos inversionistas que tú tengas y ese apetito que ellos tengan. Y la tercera, que me pasó también, especialmente en Colombia, es la ubicación del startup. A la primera etapa no podía yo salir a expandirme, entonces me tocaba de cierta manera jugar con las reglas de lo que el mercado colombiano me daba. Ya después apenas pude salir a expandirme, perfecto, lo hicimos y lo hicimos. El primer mercado que tocamos precisamente fue México. Y entonces ahí ya digamos que eso pudo ayudarnos a que las etapas del crecimiento, a que la valoración de la compañía fuera distinta. Pero en primera instancia yo tenía que probar que en el mercado local yo había entendido ¿cómo se dice? Las unidades económicas, había entendido el mercado como tal, había entendido al cliente como tal de ese mercado, para de ahí poder salir y expandirme a otro mercado. Y ya después valoración de compañía y acceso a inversionistas fue un poco más distinto. Pero en esos tres son cosas que efectivamente van en la presentación, importan muchísimo al inversionista, pero que tú arrancando, digamos, ¿qué control puedes tener sobre ello? Es más sobre la marcha. ¿Alguna pregunta adicional, Víctor? ¿Te la contesté? Sí, me contestaste la pregunta y sí tengo una pregunta adicional. Sí. Que tal vez no está del todo, no, sí está conectada. En la sección producto, porque estoy viendo, o sea, para mí esas dimensiones clave del negocio de alguna manera son la guía para el deck, ¿no? De una forma, para más un deck relativamente exitoso, ¿no? En producto puede pasar que tu startup tenga, vamos a decir que un portafolio, vamos a llamarlo así, varios productos conexos, porque es la idea como la concebiste para empujar el negocio, pero en estos tiempos lo glamoroso es la tecnología, los high-tech. Tu recomendación sería que se haga énfasis en ese producto high-tech, aun cuando sean otros los que le generen más tracción inicial a la compañía, o mantener el portafolio completo. No sé si mi pregunta es clara o muy ambigua. Primero que todo, una empresa puede tener muchos productos y muchos servicios, pero al final lo más importante para uno como inversionista es cuál es en la que tienes un mayor margen y mayor escalabilidad y todo eso. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? A veces tienes un producto que has mostrado, que sé que te ha permitido, pero ese producto te ha permitido llegar a un punto, pero no te va a permitir escalar. Sino es básicamente esos productos de tech y todo eso lo que te va a permitir escalar. Entonces, armas el pitch así, o sea, gracias a este producto llegamos a tanto, sin embargo, somos súper conscientes que no podemos escalar y que la única manera de escalar es precisamente por la parte tech. Por esto, en la búsqueda de los recursos necesitamos tanto dinero precisamente para implementar la parte tech, y ya que este producto que normalmente, no sé, podía tener podemos acceder a un mercado de X, después de esto, precisamente con este tech, hay una escalabilidad del negocio y se podrá acceder a X, Y, Z. ¿Ok? Gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos movamos a la etapa 4 de la estrategia? ¿No? Ok. Bueno, entonces lo otro es, bueno, si ya lo miramos, el estilo de trabajo. También es una parte importante, volviendo, porque Antonio, que era el que me estaba preguntando sobre el porcentaje de tiempo para los emprendedores que tienen que invertir y demás. Estilo de trabajo, básicamente, este modelo de trabajo que se tenga con todos es importante. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves a desarrollar? Una vez yo tengo claro cuánto dinero necesito, primero, qué objetivos, por qué estoy lanzando mi ronda de financiación, en qué quiero invertir, cuánto dinero tengo que invertir, cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo para cierre.
cuando tengo definido cuáles son esos tipos de inversionistas que yo quiero o ese tipo de financiación. Ojo, no siempre cuando hablamos de vamos a buscar financiación, tiene que ser inversionistas, como lo vimos en el anterior, puede haber muchísimo, inclusive ni siquiera toqué ahí yo nada de lo que hay actualmente de oferta en deuda, ¿ok? Entonces, digamos, ¿qué tipo de financiación quiero? Y ahí básicamente viene, ok, una vez teniendo todo esto claro, ¿cómo voy a traer a esa fuente de financiación? Y entonces ahí es donde básicamente pues toca un poco de investigación de si, por ejemplo, usted quiere traer inversionistas, hay muchos sitios donde en vez de estar hablando uno a uno, hay muchas más cosas. Uno puede ser, dependiendo lo mismo del producto y del modelo, puede ser estas crowdfunding platforms, puede ser estas redes de ángeles inversionistas, puede ser donde básicamente tiene una gran visibilidad hacia un número mayor de inversionistas y no simplemente este uno a uno, pero también de cierta manera es que como a mi red más cercana, cómo la empodero sinceramente para que puedan ser embajadores y para que me puedan abrir más puertas. Algo muy importante que también aprendí, digamos que esas son de las lecciones aprendidas, siempre como que, bueno, lanzábamos toda la estrategia y nosotros siempre preparados para la debida diligencia, para el due diligence. Y solamente después, como cuando ya estábamos cerca al éxito, a la salida, un abogado nos dijo a nosotros, ¿y qué debida diligencia están haciendo todos ustedes a sus inversionistas? Y nosotros, ¿cómo así? Pues no, nada, o sea, los conocemos, o son fondos o lo que sea, inmediatamente mandan su dinero y tenemos lo que se llama un subscription form. Está todo documentado. Y decía, no. El día de mañana, y es cierto, para una estrategia de salida, si por ejemplo es uno de estos corporates, de estas corporaciones grandes, van a hacer debida diligencia en cada uno de esos inversionistas antes de comprar. ¿Para qué? Para garantizar que no haya lavado de activos, para un montón de cosas. ¿Qué tienen ustedes en pie? No teníamos nada. Además, como son inversiones de tan largo plazo, muchos de nuestros inversionistas habían dado su dinero en las primeras rondas, teníamos solamente un correo electrónico y muchos habían movido por todo lugar del mundo, que si necesitábamos una firma, que a veces se necesitan, era imposible encontrarlos. Entonces, ahí entendimos, o por ejemplo, yo aprendí muchísimo que desde el momento uno, yo también puedo hacer la debida diligencia en mis inversionistas. Desde cuando hago la investigación de quiénes son, para de pronto, si me puedo dar el lujo de aceptar o no aceptar, y ante todo también poner lo que se llama el que hice el Know Your Customer, que es algo muy básico, pero que en momentos de salida fue clave porque básicamente podíamos tener, efectivamente, podíamos contactar a la persona, teníamos los últimos datos de contacto, pero además teníamos todo digamos, dossier de la persona con todo lo que se necesitaba o del inversionista institucional que nos iba a permitir acelerar el proceso. Entonces, algo que yo siempre les voy a recomendar es no solamente una vía, la debida diligencia tiene que ser en dos vías por todas las razones, no simplemente por la parte de salida, sino por las muchísimas cosas que puedan suceder en esta jornada que empiezan a caminar juntos. La tercera, muy bien, ¿cómo me preparo mejor? Porque en lo que más toma uno tiempo no es presentando y no es tomando esas primeras preguntas, sino es cuando realmente empiezan estas debidas diligencias para que, estos due diligence, estos procesos de due diligence para que no tomen años. Y básicamente algo que descubrimos es básicamente estos famosos deal rooms, que pueden ser tan sofisticados o menos sofisticados, pero al final lo importante es cómo diseñarlos, qué información tener y de qué manera hacerlo de manera muy rápida y también como usted, como emprendedor, usted puede entender quién no entró, cuánto tiempo duró. Hay muchas formas de hacerlo. Unos pueden ser por medio de Dropbox, otro puede ser por medio del Google Drive, digamos que son los más estándares. Y si de pronto uno quiere ser un poquito más sofisticado, en cada país hay montones de plataformas que precisamente permiten a uno como emprendedor crear lo que se llama ese deal room, donde uno tiene la presentación, los videos, las finanzas, un montón de cosas, y uno va permitiendo a quién accede o a quién no como inversionista a ese deal room. Y eso acelera de una manera muy interesante la negociación y da digamos, esa imagen de profesionalización por parte del emprendedor. En cuanto a las negociaciones, también, al comienzo, la verdad era falta también de educación. Entonces, ¿debo ser proactiva o debo ser reactiva? Y lo que me di cuenta al final del camino, por más de que, y es cierto, muchas veces llegan los fondos ya con los términos como se tiene que ser,
el hecho de uno ser proactivo, el hecho de yo como emprendedora ir y buscar y entender y educarme cuáles son las claves, cuáles son esas cláusulas que son importantes en todo tipo de contrato, en el equity round, en el convertible loan, en el safe note, en lo que ustedes quieran. La manera de educarse, por más de que básicamente al final, normalmente cuando son ángeles inversionistas, yo traigo básicamente los términos y empieza una negociación. Pero así sea que el inversionista lo traiga, el hecho de que usted como emprendedor se educó, entiende claramente y tiene claridad de lo que es algo justo para ambas partes, permite que la negociación sea muchísimo más enriquecedora y muchísimo más justa y asimismo vaya avanzando con el tiempo. Entonces siempre, a pesar de que si la decisión de ustedes es quiero ser más reactivo, por favor, no dejar nunca de educarse y de tener claridad sobre todas las cosas, porque no hay nada más importante de saber que usted está negociando literalmente parte de propiedad de su compañía. Y al final, externalizar todo o algunas cosas. Ejemplo concreto. Muchas veces uno dice, bueno, ya estoy en las últimas rondas, cerca a la salida, tengo que manejar el negocio, necesito estos fundraisers, como les mencioné anteriormente, los hemos usado solamente 2 veces, pero es tener que a veces también se pueden hacer algunas cosas, externalizar o delegar algunas cosas. No estoy diciendo que vaya a delegar, si usted es el fundador, la entrevista o la reunión con este inversionista importante, no, pero de pronto pueden haber algunas otras donde alguien del equipo pueda empezar precisamente a cooperar para que ese tiempo de inversión suyo sea, digamos, no diría yo menor, pero de mejor uso o por ejemplo, alguno en el equipo que básicamente vaya haciendo el tracking de todos los inversionistas. O sea, hay tantas cosas, tantas piezas que se van moviendo ese rompecabezas, que es con la última diapositiva que yo termino este workshop, que por eso es tan importante entender qué se hace uno y qué se puede externalizar. Y el tip mayor acá es asegurarse de que el equipo tenga el tiempo para apoyar esa ronda de financiación y no dude jamás en pedir ayuda, bien sea un asesor, al equipo, porque se necesita. Es un camino que cuando uno arranca, empieza uno muy solo creyendo que lo puede hacer todo y la realidad es que, como muchas cosas en la vida, es mejor encontrar buena compañía para hacerlo. Principales retos que vi, antes de irme ya con el último punto, vuelvo y lo menciono, el manejo del tiempo, y estos son básicamente de lecciones aprendidas que las tomé precisamente ahorita entre una encuesta que hice entre varios emprendedores. ¿En qué etapa de desarrollo está mi startup? La alineación entre fundadores, especialmente entre futuras rondas, alineación entre inversionistas y fundadores. ¿Cuánto dinero necesito para que mi empresa vaya de la etapa X a la etapa Y? ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para cerrar mi ronda de financiación? ¿Quiero irme con equity? ¿Voy solamente con deuda? ¿Puedo combinar ambos? ¿A qué fuentes de financiación yo tengo acceso teniendo clara mi estrategia? Perdón, teniendo clara la etapa en la que estoy. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos? Mire, toda fuente de financiación tiene riesgos y beneficios y también ese es otro que me podría dar un workshop completo en cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. Pero, y como todo en la vida, no hay partner de vida ideal que esté perfecto, pero sí de pronto el ideal que uno encontró, no hay este tipo de inversión que sea la perfecta de uno, pero también es cómo la haga funcionar, lo mismo. No hay inversionista o fuente de financiación perfecta, pero es cómo hacerla funcionar y teniendo la claridad de los beneficios y los riesgos, pues todo se hace mucho más fácil. ¿Cuál es la mejor combinación? Dependiendo de lo que usted haya decidido, mire, muchas veces yo he tenido inversionista de ángel, VC, y al mismo tiempo hemos tenido un premio que nos llega grandísimo que nos ayuda en visibilidad. ¿Cómo estructuro la ronda de manera que para todo el mundo haya precisamente un buen espacio? Otras veces que nos hemos quedado cortos por liquidez, entonces de pronto en una ronda la paro en este momento o hago un bridge round y cómo tengo que hacerlo. ¿Cuándo es el mejor momento para levantar los recursos? Acá no se olviden que al final esto es una venta y es básicamente cuáles son esa estacionalidad. Y muy importante, ¿cuál es el plan B? Si no levanto mis recursos, ¿cuál es mi plan B? Y ese plan B, ¿qué banderas rojas puede tener para mí? Y lo último, lo que yo decía, las distintas piezas del rompecabezas. Y esto básicamente es figurativo, no es que sea así, pero sobre todo en el tiempo. Acá hay una subestimación del tiempo, así que por favor, siempre en mente que son mínimo 6 meses, entre 6 y 8 meses de financiación lo que se puede llegar a tener. Entonces, esto fue, digamos, de ese momento para mí, fue muy importante cuando
pude tener todo esto en la cabeza. Es ese rompecabezas, todas estas piezas. Y ahora sí, para contestar un poco más, Antonio, cuando tiene uno esa visualización de todo lo que tiene que suceder, es en ese momento donde uno dice, uff, solo no puedo. O gastándole solamente el fin de semana, no lo voy a lograr. Entonces, básicamente, vuelvo y repito, este número de semanas es indicativo, pero realmente yo, sinceramente, no he podido cerrar una ronda de financiación en menos de 6 meses y no he visto tampoco, si acaso, cuando son bridge rounds, a veces sí, cuando se hace ese corte entre 4 y 5 semanas entre el primer bridge y el segundo ya cierre completo, del resto no lo he visto. Entonces, el número de semanas, repito acá, es estimativo, pero normalmente son 6 meses. Entonces, ¿qué documentos normalmente tengo que tener listos para ese deal room? Entonces me doy cuenta que es cierto, planes de negocios nadie lee. Sin embargo, tener yo como emprendedor mi plan de negocio claro me sirve mucho para mí, para tener un poquito como ese benchmark que también lo estoy haciendo, cómo voy de acuerdo a lo que estaba estimado en el mercado, y asimismo es una fuente muy importante para hacer esas presentaciones de la compañía, como hablábamos, o sea, como Víctor preguntabas, es solamente eso lo que se tiene que tener, digamos, en la presentación, es más que eso, y precisamente esos planes de negocio a veces funcionan muy bien y es exacto, es como de tipo interno para uno. Nos gustan muchísimo a los inversionistas los resúmenes ejecutivos, son maravillosos, son 1 o 2 páginas bien hechas. Si alguno quiere un poquito los templates para hacerlos, con gusto también puedo facilitarlos. Claramente, cuál es el investment pitch, este pitch que esté preparado para hacer en 3, 5, 10 minutos. Y acá viene otra cosa que he venido comentando, pero que acá quiero hacer mucho énfasis. Como la ronda de financiación es un proceso de venta, sinceramente, hacer una estrategia de comunicación es clave. Me explico. Entre todo aquel que usted conozca, bien sea usted está en LinkedIn o usted está o tiene una newsletter, es importante que cada vez cuando diga, ok, vamos a hacer ya el lanzamiento de la ronda de financiación, del levantamiento de fondos, siempre tenga algo nuevo que contar. No sé, por ejemplo, lo aceptaron, hicieron un artículo suyo en X, lo comparte a través de los medios, para que básicamente siempre esté en el radar, siempre esté en el momento, básicamente en la mente de los inversionistas, y que entre más gente sepa y más visible sea la compañía, pues es mucho mejor. Y lo otro que también nos ayudaba muchísimo es tener, para reducir un poco el tiempo, es tener estos template emails, ¿no? Estos emails listos ya preparados, donde simplemente uno modificaba, daba un poquito de información por un lado y demás. Eso también ayuda muchísimo. Y si uno lo ha hecho para la primera ronda, después puede reusar para las siguientes rondas y acelera básicamente los procesos. Eso en cuanto a documentos. En cuanto a actividad, si usted al final no se ha constituido, importantísimo, y muchas rondas también las vi, de constitución de compañía, entender la regulación de su país, entender básicamente cuáles son esos mínimos requisitos que se necesitan y cumplirlos, y tener todo a tiempo para que no haya el mínimo retraso precisamente en constituir la compañía, y precisamente con el dinero de la constitución, con el dinero que levantó, puede hacer esa constitución de compañía, por ejemplo. La segunda empresa, que fue la que estaba basada en Suiza, para tener una compañía que permita mayor número de accionistas, está lo que se llama la sociedad anónima, es digamos el equivalente. Y el mínimo capital son 100.000 francos. Y en ese momento, cuando estábamos levantando la primera ronda, pues claramente no teníamos los 100.000 francos más la cantidad de dinero que necesitábamos para una cantidad de cosas. Entonces, lo que hicimos básicamente, hacer la ronda de tal manera que tuviéramos la liquidez en ese momento, y en el momento era al mismo tiempo constituir la compañía y cerrar la ronda de financiación. Y solamente a través de tener absoluta claridad sobre los requisitos nos permitía hacer. Lo otro que entiendo en todos los países es distinto, y por ejemplo acá en el Golfo, cuando yo hablo del tema y le pregunto a mi emprendedor, me mira con cara de, ¿pero usted de qué me está hablando? Es básicamente la cuenta custodia. Y es que a veces da mucha tranquilidad cuando hay este tipo de cuenta que se abre precisamente para estas rondas de financiación, donde el uso exclusivo de esa cuenta solamente se puede dar en el momento en que uno ha alcanzado el mínimo para cierre de la ronda. Y a veces cuando usted quiere atraer inversionistas extranjeros, funciona muy bien porque hay una tranquilidad de todas las partes, que no es que básicamente gire el dinero a la ronda, a la cuenta del emprendedor, y va a empezar a ser usada en cualquier momento, sino que básicamente hay ese tipo de control.
y que si en caso de que el emprendedor no logre básicamente reunir el mínimo para cerrar, pues básicamente se devuelven los recursos al inversionista. Entonces, siendo yo emprendedora también me funcionó mucho porque a veces muchos inversionistas me decían, perfecto, cuando ya tengas el 70%, cuando tengas el lead investor adentro, te giro el dinero. Y entonces era como el huevo y la gallina, súper complicado. Entonces, básicamente lo que hacíamos en ese momento era, bueno, no hay ningún problema, es que puedes ya empezar a girar, que está en una cuenta custodia, donde se garantiza que no voy a usarla para nada, y básicamente él está ahí, y si no logres el cierre del mínimo, en ese mismo momento será la transferencia de vuelta de los recursos, y eso aceleraba los procesos. Entonces, esa parte también es importante, y digamos que acá muy importante 3 cosas que me parecen. Uno, lo que hablaba de los due diligence room, estar listos para el proceso de debida diligencia y puede hacer en estas plataformas. Otro, tener este calendario de la ronda de financiación. Efectivamente, cuando tengo que ponerse un calendario, le da a uno, y ponerse esas fechas límites, le da a uno estructura de cómo manejar bien la ronda. Y le permite a uno tener, digamos, esa claridad mental cuando uno se levanta el lunes en la primera hora de la mañana. Ok, muy bien, esto es todo lo que tiene que pasar en términos de mi ronda de financiación. Y sinceramente pasa. Y lo último es este tracking de los inversionistas, especialmente cuando son 2 cofundadores y están manejando la ronda entre los 2, que a veces uno se confunde, pero ¿en qué punto estás con esta persona y en qué punto estás con la otra? No tenemos idea. O sea, al comienzo yo lo hacía muy arcaico en un Excel, en donde uno ponía el nombre de la persona, apellido, el email y en dónde estaba. Y ahora hay otro tipo de soluciones gratuitas y que son muy buenas, como está Pipedrive y está HubSpot, que le permiten a uno tener sus cuentas gratuitas como emprendedor, que al final terminan siendo CRMs que permiten básicamente uno empezar a traquear a todos los inversionistas, y precisamente cuando uno hace el tracking y tiene la claridad en qué punto de negociación está con cada uno de los inversionistas, pues la situación, pues todo se mueve de manera muchísimo más fluida. Y por último, pues claramente la parte legal es tener los artículos de asociación, lo que se llama los estatutos, listos en caso de que ya se haya dado la constitución de la compañía, tener antes precisamente listo los non-disclosure agreement, los NDAs, que es básicamente para cuando ese tipo de confidencialidad con los prospectos inversionistas, para que puedan entrar, navegar perfectamente en estos deal rooms que se han creado y todo esté mejor. Y asimismo, pues el term sheet, si lo que se decidió era básicamente el equity round, el acuerdo de accionistas o el acuerdo de la nota convertible o lo mismo del SAFE, y un poder siempre al de los abogados en caso de que se necesiten firmas y no se puedan dar. Entonces, ¿cómo se pueden dar? Es demasiadas piezas juntas que precisamente teniendo una estrategia le permite a usted básicamente tener todas estas piezas controladas de mejor manera y que sus procesos de levantamiento de rondas de financiación sean más eficientes y más eficaces. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Sí, yo tengo una pregunta Dale, Antonio. y es relacionado con el punto de, bueno, tú mencionabas atraer inversionistas, yo creo que también es como buscarlos y muchísimo. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de llegar a los posibles inversionistas? Si es a través de aceleradoras, si es a través de un contacto directo, o cómo tú como inversionista te sientes cómoda que lleguen a ti, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál crees que es la mejor forma? Sí, volviendo a lo que hablamos desde el primer momento, este es un negocio de personas y para mí no hay nada como el referido, para ser muy, muy honestas. El referido, bien sea de otros ángeles inversionistas o de personas en las que yo confío y que lo refieran. Entonces, digamos, como ese sello de calidad. La otra manera que para mí me sorprendió muchísimo y me ayudó a mí mucho en su momento, porque claro, en la época cuando yo empecé, no, todavía el concepto de incubadora y aceleradora no existía. Creo que me habría sido de mucho beneficio en ese momento. Y es básicamente, empecé a ser un poco cercana o sí, a
relacionarme mucho con las startups que estaban en el mismo sector mío, especialmente ya en Suiza, y empezamos a compartir. Había mucho esa filosofía de compartir información desde lo que está pasando en el sector, el último reporte, lecciones aprendidas, esto que a veces es en el café y el croissant, en alguno de estos tipos que yo sé en aceleradoras, incubadoras, pero también para compartirnos los contactos de qué inversionista, y muchas veces decía, mire, o por ejemplo uno decía, mire, tengo este inversionista que me llamó, que alguno tiene experiencia con, y era maravilloso. Entre algunas veces a uno lo prevenían, no, ese le va a tomar a usted un año y no va a llegar a ningún lado. Entonces ya uno también, digamos que creaba su percepción sobre ese inversionista. Entonces yo creo que para contestar, uno, el referente, que eso es básicamente, por eso te lo da la visibilidad. Entre más redes toques entre las tuyas, la gente cercana, y más tenga visibilidad el deal, pues mucho mejor. La segunda es por medio de, exacto, incubadoras, aceleradoras, pero ante todo acercándose, si es la posibilidad de emprendedores que estén en los mismos verticales, en los mismos sectores, y hablar, no sé si tengan esa cultura, pero básicamente compartir hasta ese tipo de contactos, de ese tipo de inversionistas y demás. Hacerse conocer precisamente por estas red de ángeles inversionistas también está muy bien, porque al final digamos que la curación de esos, de quién va a presentar, la hacen unos terceros, que si ustedes logran entrar, digamos, y que sean escogidos, pues básicamente los ponen frente a una cantidad de inversionistas que realmente espero inviertan y que no simplemente sea un club social. ¿Qué otra parte sí para ser visible? No, yo diría que básicamente esas son las maneras. Ah, bueno, y otro que a mí me funcionó muy bien, pero me costó mucho tiempo, y esa sí fue las primeras porque no tenía por dónde arrancar, es yo hice un mapeo de inversionistas. Yo hice quién quiero yo que sean mis inversionistas. Entonces, por ejemplo, en su momento eran ángeles, y empecé a buscar quiénes eran, pero lo mismo, preguntando a mis peers, quiénes eran aquellos inversionistas, y empecé a básicamente usando LinkedIn a buscar perfil por perfil, por perfil, por perfil, y buscar quién me pudiese conectar e introducir a ese inversionista. Y esas introducciones, no yo haciendo una parte espontánea de mira, mi negocio está, no, pero buscando esa segunda conexión o esa tercera conexión en LinkedIn me ayudó muchísimo, porque entonces así ya básicamente yo venía, precisamente lograba lo que dije que en primer lugar para mí como inversionista me funciona muy bien, que es el referido. Entonces, claro, me reunía con el segundo, tercero, y ese si le gustaba y claramente que lo quería hacer, pues ya me introducía con el inversionista, y ya ahí yo había ahorrado una cantidad de tiempo. No sé si, Antonio, si eso ha sido útil. No, muy útil, muy útil. Muchísimas gracias. Ok, creo que alguien más levantó la mano. Por ahí vi. Sí, hay una pregunta de Julio Torres. Ok, Julio. Sí, ¿qué tal? Buenos días, María Carolina. Buenos Una días. consulta. Quería saber cómo hacer este match de los fondos que voy a necesitar en este primer levantamiento de capital con la valorización de mi empresa. O sea, ¿cómo, o no sé si nos puedes comentar, cuál es la metodología de valorización de una startup que suelen usar los inversionistas? ¿Es un método de flujo de caja descontado? ¿Y cómo eso, cómo incluiría el fondo, perdón, los recursos que voy a pedir a esta valorización? A ver, buena pregunta. Volvemos a la etapa de tu etapa, la etapa de desarrollo de la compañía. Yo creo que la más difícil de valoración de la compañía son las primeras rondas. Y para eso, digamos, nosotros los inversionistas siempre usamos al mínimo 3 metodologías. Normalmente conocidas son 8 metodologías de valoración para startups. Y cuando son las startups que hasta ahora están arrancando, nosotros hacemos 3 como inversionistas, pero te voy a contar cuál es la cuarta que a mí me funcionó muy bien como emprendedora. Entonces, las primeras que usamos es Berkus Methodology, que si la buscan en Google funciona muy bien. La puedo poner en el chat, yo creo, ¿cierto, Luis? Entonces, uno es Berkus. La segunda es lo que se llama el Replacement Values. Entonces, el Berkus, ¿qué les da? Les da unas dimensiones, normalmente son 5. Ustedes buscan cuáles se acomodan mejor a su negocio de ustedes, y les da unos rangos. Y en esos rangos ustedes, por ejemplo, ponen por una idea por la innovación que tengan, entonces tanto, digamos, de dinero, por la plataforma o el prototipo, el no sé qué, entonces cuánto sería ese valor.
volvemos al mismo tema de siempre, invertimos en personas. Por el management team y, la gobernabilidad. Entonces, normalmente, si tienes emprendedores seriales en parte del equipo, pues la valorización va mucho más alta. Y lo mismo, vas jugando en ese rango. Si no es básicamente cuánto costarían a valor real ustedes en el mercado actual. Entonces, normalmente se toman de los 3 fundadores o 2 fundadores o del management team, cuánto sería el valor de ustedes a mercado y básicamente en un año, y eso es lo que se valora. Por ejemplo, si hay algún tipo de protección, si hay algún tipo de patente, si no hay protección, entonces si hay algún reconocimiento de la marca, si no hay reconocimiento de la marca, entonces volumen o tracción. Entonces, ese es Vercus, les funciona muy bien. Yo también lo mismo, podemos hacer todo un workshop de las distintas metodologías para que ustedes las aprendan, pero entonces está, para recapitular, Vercus, Replacement Value, que nos gusta mucho y es cuánto costaría reconstruir todo el negocio, todo, de la A a la Z, si lo tuvieran que hacer ustedes actualmente. ¿Cuánto es ese valor? Entonces, lo mismo, empiezan con todas las dimensiones y demás, y se hacen el Excel, y básicamente ahí empiezan a conocer al detalle, porque ustedes lo conocen, es el punto de poner enfrente de un Excel, básicamente, el valor de cada una de las cosas. Y el tercero es el que a mí me parece el más poderoso de todos, que yo siempre lo hago cuando yo voy a ronda de financiación, y es lo que se llama el rule of thumb del emprendedor, y es cuánto me quiero diluir. Y es muy sencillo, es básicamente tomar, por ejemplo, yo voy a tomar cuánto quiero levantar en recursos, por ejemplo, 300,000, pongamos $10. Y a hoy, cuánto mi fundador y mi cofundador y todos nos sentimos cómodos de dar propiedad de la compañía a los inversionistas. Por decir algo, digamos que por esos 300,000, un ejemplo, solamente queremos dar máximo el 20%. Entonces, ¿qué hago yo? 300,000 multiplicado por el 20%, o sea, un quinto básicamente, por 5, ¿cuánto le da? Le da 1.500.000. Esa sería la valoración post compañía. 1.500.000 le resta los 300,000 y le da 1.2, que sería la valoración de la compañía. Entonces, ¿por qué considero yo esa metodología muy poderosa y pasa? Y si la hacen de esa manera, se van a dar cuenta. Lo primero que yo haría es eso, yo como emprendedor, digamos, esa conversación honesta conmigo mismo de cuánto estoy dispuesto a dar por ese valor que necesito. Y después, entonces, básicamente, teniendo esa claridad, por ejemplo, si en este caso es 1.2, porque normalmente siempre se negocia en lo que se llama pre-money valuation, que es la valoración antes de que se dé ese monto de inversión. Hago las otras dos, la de Vercus, la de replacement value, o puedo hacer también los comparables si tengo lo que se llama el benchmark, si tengo empresas, compañías que parezcan a mí y que estén en este momento levantando fondos, y por ejemplo, si las veo en las crowdfunding platforms, pues puedo ir a ellas y mirar su valoración. Al final, si estos tres me dan un rango cercano a lo que yo quiero dar como rule of thumb, y casi siempre da, por ejemplo, sería entre 800 y 1,000,000, pues básicamente yo ya sé ahí cuánto puedo negociar o bajo básicamente lo que necesito, pero no quiero dar más de mi 20%. No es tan fácil, Julio, es todo un workshop, pero hay maneras. Entonces, por eso digo, para cuando es un startup muy temprano, seriamente hacer un discount cash flow cuando ni siquiera básicamente tienen ingresos, no es tan productivo. Ahora bien, que si ya está en otro punto la compañía, en otra etapa donde realmente tenga sus ingresos y todo, claro, sin duda, ahí me voy con el discounted cash flow, con los exit multiples, con todas las que hay. Pero recomendación en general es que tanto emprendedores como inversionistas normalmente siempre hagamos 3 metodologías. Eso nos va a dar un rango y de ese rango es básicamente donde la negociación puede empezar. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Yo sé que estamos cortos de tiempo, Luis, voy a respetar los tiempos como normalmente lo hago, entonces me voy directamente a las conclusiones para hoy. Entonces, estas para mí son, digamos, las principales conclusiones de este workshop. Uno, y digamos que antes de empezar, como yo les digo, acá todo lo que yo acabo de compartir en ningún momento es la verdad absoluta, pero para nada, no hay ni bien ni mal. Es simplemente una jornada que arranqué yo hace muchos años de mi vida y que después, siendo emprendedora y siendo inversionista, me ha permitido, digamos que, tomar esas lecciones aprendidas, no solamente mías, sino también de mis colegas y asimismo de las empresas en las que hemos invertido, de los emprendedores, y básicamente por eso fue que lo traje hoy. O sea, básicamente son sinceramente lecciones aprendidas y al final no es
digamos, lo que hay que hacer y demás. Eso también es muy importante que siempre recalcarlo. Entonces, entre mis conclusiones están, una, la subestimación de tiempo y energía es muy común entre nosotros, todos los emprendedores. Tiempo promedio de financiación de una ronda entre 6 a 8 meses, tiempo de COVID yo diría 8 a 10, ¿ok? Una startup normalmente tiene lo que decíamos, el tip del 6. 4 a 6 rondas, yo normalmente más me inclino hacia las 6 rondas de financiación antes de la salida. Para mí, francamente, y para las empresas en las que nosotros hemos invertido, cuando el emprendedor se toma el tiempo de desarrollar una estrategia de financiación desde la salida, haciendo esa visualización de la salida a hoy, el emprendedor, créanme, puede gestionar mejor la adversidad y puede encontrar esa mejor combinación entre las fuentes de financiación disponibles en el mercado. Y francamente es apasionante todo este tema del emprendimiento, especialmente la parte de la financiación. En todos estos años, para mí, francamente, la imaginación es la limitación. Básicamente, si solamente nos enfocamos en que cuando yo arranqué este caminar estaban los equity rounds, después empezó el furor de los convertible notes, actualmente los safe, y ahora veo hasta regalías, royalties, bueno, lo que sea, realmente la imaginación es la limitación y asimismo también la posibilidad de ustedes de poder, digamos, manejar sus rondas de financiación de mejor manera. Dicho esto, ha sido realmente un placer estar con ustedes. Realmente espero que haya sido útil, que haya sido práctico, porque al final esto todo es para ustedes. Y entonces, Luis, tú me dirás si nos toca cerrar ya o tengo tiempo para una última pregunta. Sí, dale, mira, hagamos una última pregunta y lo que te iba a mencionar es que justamente ahora nos va a presentar Gustavo Vizcardo, muy cortito, el cierre del espacio, hablando de que va a haber una siguiente edición muy pronto, ¿no? Así que ya Gustavo ahí lo va a hacer, pero dejemos el espacio para una pregunta final. Sí, perfecto. Entonces tú, Luis, escoge quién es la última pregunta. ¿Quién la tiene? A ver, el que levante la mano. Creo que Víctor le tenía la mano levantada. Sí, la había levantado y la bajé porque vi las conclusiones. Dale, Víctor. La pregunto. Yo hice una búsqueda, María Carolina, de posibles inversionistas, etcétera, muchas horas de internet y encontré varias páginas en las cuales tú postulas. Y ahí tengo mi galería de nos. Y de alguna manera estaba como llegando a la conclusión de que la postulación vía páginas como que no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, la otra cosa... Estoy de acuerdo. Okay. Lo que tienes que buscar es básicamente quién de esa plataforma está, quién está detrás de todas esas plataformas haciendo la curación y lograr, como yo decía, exactamente, no era yo nunca postulé porque también me llené de nos y al final personalmente terminé con mi ego un poco afectado en ese momento, por eso digo que, y no, de manera de chiste nada, no tengo ego porque acepté tantos nos en la vida, pero es básicamente es ir un poquito más allá de buscar quién está detrás de esa plataforma, quién o quién ha pasado, por ejemplo, de los emprendedores que hayan obtenido financiación ahí, de pronto conectarse con ellos y que ellos te puedan dar ese dato a esa persona, que te pueda hacer esa introducción, yo creo que eso ayuda muchísimo, que postular por postular. Nosotros tenemos la plataforma de Go Beyond y francamente, sí, a veces yo tenía un equipo que miraba, pero nada como el referido, el que tenía una introducción. Relacionado con eso, y que era la segunda parte de esa pregunta, el deck ideal, ¿qué tan largo, qué tan corto? O sea, me he paseado por distintos esquemas y incluso me he buscado mi focus group entre amigos empresarios. ¿Qué opinas de esta presentación? Y ahora la hago y todos tienen su opinión, pero la realidad es que hasta no estar al frente de suficientes inversionistas, creo que no van a tener el feedback adecuado. Entonces, bueno, aprovecho esta ocasión para preguntar cómo debería ser un deck. Bueno, hay normalmente no solamente una versión de un deck, fue la otra cosa que también aprendí. Hay customización del deck para distintas versiones. Uno, cuando yo no tenía la posibilidad no me han invitado todavía a presentar, yo mandaba un deck, no que estoy diciendo una Biblia, no, pero un deck de 12 slides muy bien hechas, pero muy profundas, con demasiada información, ¿ok? Entonces, eso era una parte importante. Cuando ya iba a presentar los inversionistas y yo estaba enfrente, el deck era un poco más marketing, era un poco más sexy, básicamente que me pudiese acompañar con mi pitch. Y después también aprendí que no es lo mismo mandar el deck a un VC, a un ángel inversionista o a alguien que inclusive ni siquiera es ángel inversionista, pero está empezando el tema. Entonces, sí hay una customización del deck.
Y sobre la información, pues yo creo que todas dicen lo mismo, son las 9 Ps, igual yo con gusto también puedo compartir eso, pero es de qué manera, muy sencillo, de qué manera haces dinero, cómo me vas a devolver el dinero, que es básicamente el exit strategy, lo que hablábamos. O sea, no es que hables exactamente ni los rangos ni los retornos, pero que eso esté en la cabeza y que definitivamente le hables a una audiencia que esté interesada también en ese sector. Por eso es tan importante en el sector en el que están, saber quiénes están invirtiendo y eso LinkedIn también funciona muchísimo, donde casi la mayoría de los fondos siempre comunicamos, estamos invirtiendo en tanto, espectacular, invertimos en tanto en esta ronda. Aprovechar, no directamente con el fondo, pero sí a conectarse con esos emprendedores que lograron tener esas rondas de financiación exitosas. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, Adelante. ahora sí, el campo a Gustavo. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, María Carolina, Lucho. La verdad que fue un placer escucharte. Y de hecho, creo que todas estas preguntas sobre el DEX, sobre la financiación, las rondas de financiación, pues dan para muchísimo, muchísimo más. Y tal vez muchos de los participantes se han quedado con preguntas. Y es por eso que queremos anunciar que conjuntamente con la Cooperación Suiza en el Perú, el programa C Competitivo y COFIDE, hemos podido conseguir que FINO nos dé un programa de entrenamiento de casi 6 meses, en el cual vamos a abordar todos estos temas, pero de manera mucho más profunda. Y ahora por el chat vamos a compartir con ustedes un documento, un link, donde ustedes pueden registrarse para recibir más información. El programa está pensado para iniciarse a partir del 9 de agosto y vamos a contar con el FINO, con ellos. Pero si alguno de ustedes está interesado en tomar parte o en tener más información, pueden enviarnos sus datos, su información en el documento, en el link que aparece en el chat, y nosotros gustosos les vamos a contar más en los próximos días. Eso es todo, Lucho. María Carolina, muchas gracias. Un verdadero placer, como siempre. Entonces, a todos ustedes que tengan un buen día. Yo creo que hora de acostarme. Que estén muy bien. Un gusto. Gracias, María Carolina. Gracias a todos. Nos vemos el jueves. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias.